Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Venecia, la ciudad de los canales, las góndolas y las máscaras. Es un lugar que despierta la imaginación y el romanticismo. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. La opinión de los habitantes locales sobre el turismo en Venecia es compleja y matizada. Hay una variedad de perspectivas que deben ser consideradas tanto en sus aspectos de impacto positivo como negativo. El turismo genera empleos e ingresos y Venecia depende en gran medida del turismo para su economía. Miles de personas trabajan en la industria turística, desde hoteleros y restauradores hasta gondoleros y guías turísticos. El turismo ayuda a difundir la rica cultura e historia de Venecia a personas de todo el mundo. Los ingresos del turismo se utilizan para financiar la conservación de los monumentos históricos y la infraestructura de la ciudad. Pero todo esto también ha traído consigo un innegable impacto negativo. El turismo masivo ha sido abrumador para una ciudad pequeña como Venecia. Los canales congestionados, las calles llenas de gente y el ruido constante pueden afectar la calidad de vida de los residentes. Una consecuencia directa y no deseada del turismo es el aumento del costo de vida. El turismo ha elevado los precios de la vivienda, la comida y el transporte, lo que dificulta la vida de los residentes históricos. Muchos residentes sienten que en Venecia en los últimos años se han convertido en un parque temático para turistas, perdiendo su encanto y autenticidad. Si bien hay opiniones diversas, algunos residentes apoyan el turismo responsable, ya que consideran que la salida posible es encontrar un equilibrio entre los beneficios económicos
y la protección del patrimonio cultural y su calidad de vida. Otros se oponen al turismo masivo, creen que está destruyendo la ciudad y que se deben tomar medidas urgentes para reducir el número de visitantes. En general, la opinión de los habitantes locales sobre el turismo en Venecia es compleja y no existe una postura fija. Es importante considerar todas las perspectivas y buscar soluciones que beneficien tanto a los residentes como a los visitantes. Algunas iniciativas para mejorar la situación son la limitación del número de visitantes y fomentar un turismo que respete al medio ambiente, la cultura local y la calidad de vida de los residentes. Además, se propone la diversificación de la economía. Se busca reducir así la dependencia del turismo y desarrollar otras actividades económicas. Durante la pandemia de coronavirus y aún dentro de los primeros meses tras su terminación, las calles y canales de Venecia recobraron la tranquilidad de otros años ya olvidados. La naturaleza también tuvo un respiro. Pero la industria del turismo puede más y es difícil creer que Venecia volverá a ser en algún momento aquella ciudad parsimoniosa con aire marino y atardeceres silenciosos bajo la bella silueta de los hermosos edificios medievales. Si quieres formar parte de ese turismo responsable, aquí hay algunos consejos para conocer la Venecia menos turística. Evitar los lugares más turísticos como la Plaza de San Marcos, el Palacio Ducal y el Puente de Rialto, que son los lugares más visitados de Venecia. Si quieres evitar las multitudes, es mejor visitarlos temprano por la mañana o tarde por la noche.
Camina o alquila una bicicleta, que es la mejor manera de explorar Venecia. Así podrás descubrir los rincones más escondidos de la ciudad, hablar con los lugareños, quienes son la mejor fuente de información sobre la ciudad. No dudes en preguntarles por sus lugares favoritos. Algunos lugares recomendables para conocer la Venecia menos masiva son el Canareccio, que es el barrio que está al norte del centro histórico y es uno de los más antiguos de Venecia; el Dorsoduro, un barrio que está al sur del centro histórico y es conocido por sus museos, galerías de arte y jardines; Giudecca, un lugar ideal para disfrutar de las vistas de la ciudad; Murano, que es una isla conocida por su producción de vidrio; y Burano, una isla conocida por sus casas de colores. Las imágenes que hemos tomado para este video son solo una muestra muy pequeña del fenómeno turístico en que se ha convertido Venecia. Se intenta un equilibrio, pero lo cierto es que mientras tanto Venecia sigue siendo un destino deseado para millones de personas alrededor del mundo.
Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que te haya gustado esta entrega de la serie Peculiaridades Recorriendo Venecia, y si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.